Hay reglas que parecen absurdas, hasta que las rompes. Hay casas que guardan secretos, hasta que decides pasar la noche. Y hay advertencias que suenan exageradas, hasta que te das cuenta de que eran lo único que te mantenía a salvo. Mateo llegó a la casa de campo poco antes del anochecer. El camino había sido largo, polvoriento, bordeado de árboles secos que parecían inclinarse para observar su paso. Le costaba entender cómo alguien podía vivir tan lejos de todo, pero su amigo Iván insistía en que era el mejor lugar para desconectarse del mundo. Aquí duermes como nunca, le había dicho. Pero hay una sola regla. La casa se alzaba entre la niebla como un recuerdo olvidado. Antiguamente blanca, ahora parecía haber absorbido siglos de humedad, con la pintura desconchada y las ventanas veladas por una capa de polvo y tiempo. No se oían coches, ni voces, ni siquiera pájaros. Solo el sonido del viento filtrándose entre las rendijas del bosque, como un susurro que nunca callaba del todo. Adentro, el silencio era aún más espeso. Mateo recorrió con la vista las paredes llenas de fotos antiguas, los muebles cubiertos con mantas de lana, el suelo que crujía bajo sus pasos. Iván lo recibió con una sonrisa y un abrazo, pero había algo en sus ojos que parecía ausente. Como si parte de él se hubiera quedado atrapada entre esas paredes. Después de cenar algo sencillo, pan casero, queso duro y un vino espeso, Iván lo condujo hasta la habitación de invitados. Le explicó dónde estaba el baño, cómo encender la chimenea, y finalmente, bajando la voz, le dijo la única condición: después de las 9 de la noche, no debía salir de la habitación por ningún motivo. Ni abrir la puerta. Ni responder si escuchaba algo. Mateo sonrió, pensando que era parte de alguna vieja tradición familiar o quizá una broma rural. Pero Iván no sonreía. Sus ojos estaban fijos en los suyos, vacíos de humor, cargados de algo mucho más denso. Promételo, le dijo. Y Mateo, más por cortesía que por temor, asintió. La habitación era pequeña, acogedora en apariencia, con una cama baja, una ventana que daba al bosque y un reloj de péndulo en la pared. A las 20:50, Mateo ya estaba dentro. Escuchó los pasos de Iván alejándose por el pasillo, el crujido de una puerta cerrándose y luego, nada. El silencio más completo. Como si la casa respirara conteniendo el aliento. Pasaron unos minutos. Mateo hojeó un libro viejo que encontró en la mesita de noche, pero las palabras le parecían extrañamente borrosas, como si la tinta se desvaneciera mientras leía. Cerró el libro. Se echó en la cama. Afuera, el bosque seguía hablando en su lengua de hojas muertas. A las 21 en punto, el reloj de péndulo emitió 3 sonidos secos, metálicos, como si carraspeara antes de morir. Y entonces, la atmósfera cambió. Al principio fue un cambio sutil, un leve descenso de temperatura, un temblor apenas perceptible en el suelo. Luego, vinieron los sonidos. Ruidos bajos, apagados, como si alguien caminara descalzo por los pasillos de madera. Mateo contuvo la respiración. Pensó que era Iván, quizá yendo al baño, o que alguna viga vieja cedía al peso del tiempo. Pero los pasos no eran normales. Se arrastraban. No con ritmo humano, sino con algo irregular, errático. Un paso largo. 2 cortos. Una pausa. Un golpe seco, como si una mano pesada tocara la pared del otro lado. Después, un susurro. Mateo se sentó en la cama. No podía entender lo que oía. El susurro no era en español, ni en ningún idioma que conociera. Era una mezcla de vocales y jadeos, como si una voz tratara de imitar el habla humana sin lograrlo del todo. Se acercó a la puerta con cautela, el corazón latiéndole como un tambor en el pecho. Y entonces, algo se arrastró justo frente a la puerta. No lo vio, pero lo supo. Lo sintió. Como si una sombra densa pasara al otro lado, dejando una estela fría a su paso. El picaporte tembló. Muy levemente, pero tembló. Como si alguien, o algo, lo rozara desde el otro lado. Mateo retrocedió, tropezando con la alfombra. Se recordó a sí mismo la promesa. No salir. No abrir. No responder. La casa entera parecía respirar de una forma nueva. Ya no era un silencio natural,
sino un silencio tenso, como si el edificio se sumiera en una especie de trance, atento a cada movimiento. Mateo permaneció quieto, helado, mirando la puerta. Esperando. Contando los segundos. Fue entonces cuando escuchó la voz de Iván. Del otro lado. Mateo, dijo, muy despacio, como si arrastrara el nombre. Soy yo. Puedes salir. La voz era igual. El tono, la calma. Todo coincidía. Pero había algo que no encajaba. Algo invisible, pero evidente. Como una fotografía con un pequeño error que hace que toda la imagen se vuelva perturbadora. Mateo, está bien. Sal. El picaporte se movió otra vez, apenas 1 centímetro. Mateo no se acercó. No respondió. El aire en la habitación había perdido su calor, y la ventana mostraba un bosque que parecía más oscuro que antes, como si el mundo hubiera retrocedido en el tiempo. La voz de Iván se repitió, una vez más. Pero esta vez, no terminaba. No decía solo su nombre. Murmuraba. Y los murmullos se estiraban, se deformaban. Como si alguien repitiera la misma frase cientos de veces, con diferentes bocas, con diferentes lenguas. Todas intentando convencerlo de abrir. Mateo se tapó los oídos. Cerró los ojos. Se repitió la promesa en su mente como un mantra. Y entonces, en medio de ese caos sin rostro, el reloj de péndulo volvió a sonar. Un único golpe, seco, de la noche transcurrió en un silencio petrificado. No volvió a escucharse la voz. Ni pasos. Ni susurros. Solo el tic-tac lejano del péndulo, marcando los minutos con una monotonía casi cruel. Como si la casa quisiera recordarle que el tiempo no se detiene, aunque uno desee lo contrario. Mateo no durmió. No se atrevió ni a apagar la lámpara de mesa. Pasó horas sentado en la cama, con la espalda contra la pared, mirando la puerta, esperando algo. A cada sonido, una tabla crujiendo, una rama golpeando la ventana, el susurro del viento, su cuerpo se tensaba como una cuerda a punto de romperse. Pero nada volvió a moverse. Al amanecer, cuando el primer rayo de luz entró tímidamente por la ventana, Mateo se permitió respirar de nuevo. El reloj marcaba las 6. Se levantó con cautela, como si aún pudiera despertarse aquello que lo había visitado en la noche. Pero no había nada al otro lado de la puerta. Ni rastros. Ni marcas. Ni siquiera el leve olor extraño que había sentido horas antes, una mezcla de tierra húmeda y carne envejecida. Desayunaron sin decir mucho. Iván parecía nervioso, como si supiera que algo había pasado, pero no preguntó. Solo lo miraba de reojo, como esperando que Mateo dijera algo primero. Pero Mateo tampoco habló. No estaba listo. No aún. Más tarde salieron a caminar por el bosque. El aire estaba frío, espeso de niebla. Los árboles se alzaban como esqueletos retorcidos, y no se escuchaba ni un solo pájaro. Ni un insecto. Nada. Un silencio tan completo que hacía doler los oídos. Durante la caminata, Mateo intentó razonar lo sucedido. Se repitió que había sido el cansancio, que su mente le jugaba trucos, que la sugestión de la advertencia de Iván lo había hecho imaginar cosas. Pero una parte más profunda, más visceral, sabía que no era así. Al regresar, cruzaron frente a una pequeña puerta de madera junto a la cocina, medio escondida por un armario. Mateo no la había notado antes. ¿Y esa?, preguntó, señalándola. Iván se tensó. Le explicó que era el acceso al sótano. Está clausurado desde hace años, dijo rápidamente, y no volvió a mencionarlo. Pero Mateo, mientras subía a ducharse, se juró a sí mismo que volvería a observarla. Algo en la forma en que Iván evitó mirarla directamente le dejó claro que ahí, quizá, empezaban las respuestas. La tarde transcurrió lenta, suspendida en una especie de monotonía inquietante. Mateo intentaba distraerse leyendo o mirando por la ventana, pero el ambiente de la casa parecía absorber cualquier intento de normalidad. La madera crujía de formas extrañas, como si se quejara de secretos no contados. Las fotografías colgadas en la pared cambiaban sutilmente bajo ciertas luces, rostros que antes eran serenos,
ahora parecían observarlo con ceños fruncidos o sonrisas marchitas. A las 8:30, Iván le entregó una vela y volvió a repetirle la regla: no salir, no abrir, no responder. Esta vez, lo dijo con un temblor en la voz, como si incluso nombrarlo atrajera consecuencias. Mateo quiso preguntarle qué ocurría realmente en esa casa. Quiso gritarle que no era justo, que no podía invitarlo allí sin explicaciones. Pero algo lo detuvo. Tal vez fue la expresión de Iván, que parecía la de un hombre derrotado. O tal vez fue el miedo, que ya había echado raíces en su interior. A las 20:55, volvió a encerrarse en la habitación. Y 5 minutos después, como si un resorte invisible se activara, todo cambió de nuevo. Primero, el péndulo cayó. El silencio fue tan absoluto que pudo oír sus propios latidos con una claridad brutal. Y luego, los sonidos regresaron. Más fuertes. Más presentes. Más determinados. Esta vez, no eran solo pasos. Se oían respiraciones. Pesadas. Irregulares. A veces demasiado cerca de la puerta. A veces muy arriba, como si caminaran por el techo. Había momentos en los que algo parecía arrastrar las uñas, u otra cosa, por las paredes del pasillo. O por la puerta misma. Mateo se alejó, aferrado a la vela, que parpadeaba aunque no había corriente. El aire estaba helado. La madera del suelo bajo sus pies parecía húmeda, como si algo se filtrara desde abajo. Entonces lo escuchó. Una risa. No era una risa humana. Tenía un tono burlesco, pero gutural, irregular. Como si una criatura intentara imitar la alegría de los humanos sin entenderla. Se detuvo justo frente a su puerta. No decía nada. Solo reía. Y luego, olió a podrido. Un olor intenso, como a carne dejada bajo el sol durante días, mezclado con humedad y óxido. Mateo contuvo la respiración. Sentía que si inhalaba una vez más, permitiría que eso entrara en él, que lo tocara de alguna forma que no sabría cómo deshacer. Y entonces, una voz nueva. No era la de Iván. Era la de su madre. Mateo, soy yo, hijo. Abre, por favor. Mateo sintió que el mundo se partía en dos. Esa voz, esa entonación, era exacta. El mismo tono que lo despertaba de niño, que le cantaba cuando tenía fiebre. Pero su madre estaba a cientos de kilómetros, y no tenía idea de dónde estaba. Hijo, tengo frío. Déjame entrar. Se acercó un paso, dudando. Era tan real. Tan exacta. Pero luego, algo cambió. La voz se quebró. Como si hubiera algo detrás de ella, repitiéndola. Como un eco defectuoso, un eco que se reía al imitar el amor de una madre. La voz seguía, pero ahora arrastraba otras voces dentro de sí. Voces que susurraban. Voces que no querían entrar, sino que lo querían sacar. Mateo retrocedió hasta tocar la pared. Cerró los ojos. Contó hasta 100. La vela se extinguió sin aviso. Y en la oscuridad, la casa pareció contener la respiración una vez más. Y entonces, en algún rincón lejano, el péndulo volvió a sonar. Una única vez. La mañana siguiente amaneció cubierta de una niebla aún más densa que la anterior. Ni un solo rayo de sol atravesaba los árboles. Parecía como si la noche no hubiera terminado del todo, como si el amanecer hubiera quedado atrapado en algún pliegue del tiempo, incapaz de abrirse paso. Mateo salió de la habitación con el corazón agotado y la mente revuelta. Sus ojos ardían por la falta de sueño, pero no podía pensar en descansar. Algo dentro de él, una mezcla de intuición, pánico y una rabia creciente, no le permitiría pasar otra noche igual sin respuestas. Iván lo recibió con el desayuno ya servido. Pan caliente, mantequilla, un café espeso que olía a tierra más que a grano. Pero Mateo apenas comió. Esta vez, no se molestó en disimular su incomodidad. Preguntó, sin rodeos, qué era lo que realmente ocurría en esa casa. ¿Quién o qué caminaba por los pasillos? ¿Por qué no podía abrir la puerta? Y, sobre todo, ¿por qué escuchó la voz de su madre? Iván bajó la mirada. Durante unos segundos, parecía debatirse entre decir la verdad o mantener el silencio. Pero luego, en voz baja, confesó lo siguiente. No es la casa. Es el lugar. Le contó que sus abuelos habían comprado la propiedad en los años 40,
cuando todavía era una granja. Que al principio todo parecía normal, hasta que empezaron a oír cosas en la noche. No todos los días, pero lo suficiente como para notar un patrón. Las cosas siempre empezaban a las 9. Siempre con ruidos. Siempre con voces. Y siempre, con el intento de imitar a alguien amado. Su bisabuela fue la primera en abrir la puerta. Dicen que escuchó la voz de su esposo, fallecido años antes. Lo dejó entrar. Nunca más la encontraron entera. Después de eso, los habitantes de la casa aprendieron la regla. A las 9 en punto, todos debían estar encerrados. No importa si alguien llamaba. No importa si gritaban por ayuda. No importa si rogaban. Si abrías la puerta, dejabas entrar algo que no tenía forma propia. Algo que imitaba. Que aprendía. Que se alimentaba de lo más íntimo de cada persona. No era un fantasma, decía Iván. No era una entidad clara, definida. Era un eco. Un parásito de lo emocional. Algo que se infiltraba a través del amor y del miedo, como si espiara en los recuerdos hasta encontrar la llave perfecta para abrir una rendija en la voluntad de las personas. Mateo no supo qué decir. El resto del día pasó con una calma artificial. Evitaban hablar del tema, pero el ambiente se volvía más espeso a cada hora que pasaba. A las 19, Mateo tomó una decisión. No podía soportar otra noche de incertidumbre. Tenía que saber más. Y había una puerta en esa casa que seguía sin ser explicada, el sótano. Mientras Iván se duchaba, Mateo empujó el armario frente a la pequeña puerta de madera junto a la cocina. Estaba asegurada con un candado oxidado, pero no necesitó forzarlo. Bastó con presionar ligeramente para que cayera al suelo con un sonido seco, como si hubiese estado esperando ser abierto. La puerta crujió al girar sobre sus bisagras, y un olor denso, a tierra húmeda y metal, se elevó desde las profundidades. Mateo encendió la linterna de su móvil y comenzó a bajar los escalones con lentitud. Cada uno se quejaba bajo su peso, y el aire se volvía más denso con cada metro descendido. El sótano era pequeño, pero sus paredes estaban cubiertas de símbolos. Dibujos antiguos, tallados en la piedra con herramientas primitivas. No parecían religiosos. Más bien parecían protectores. Círculos. Líneas quebradas. Rostros sin ojos. En el centro del suelo, había una trampa de madera sellada con clavos oxidados y más símbolos dibujados con lo que parecía ceniza. Y alrededor, restos de lo que habían sido velas, huesos pequeños, y telas amarradas con cabello humano. Mateo sintió como el sudor le recorría la espalda, a pesar del frío. Esa cosa no vivía en el sótano. No dormía ahí. Pero, se había intentado sellar. Aislar. Encerrar. Un ruido detrás de él lo hizo girar. Nada. Pero en ese instante, la linterna parpadeó y se apagó. Y justo antes de perder la luz por completo, Mateo vio algo pintado en la pared, muy tenue, como si estuviera escrito con sangre reseca: imita lo que ama. Salió de ahí casi a rastras. Cerró la puerta, volvió a colocar el armario frente a ella y no dijo una palabra durante la cena. A las 20:30, Iván volvió a darle la vela, esta vez sin decir nada. Mateo se encerró, esta vez con el corazón latiéndole tan fuerte que pensó que esa cosa podría oírlo. A las 21, el péndulo volvió a marcar la hora. Pero esta vez, no hubo pasos. Hubo llanto. Un sollozo leve, desgarrado, apenas audible. Al principio parecía venir de lejos, pero se fue acercando poco a poco. Era un llanto humano, reconocible. El llanto de un niño. Se arrastraba por el pasillo, se detenía frente a la puerta y gemía de forma quebrada. Luego murmuró: «Papá». Mateo se congeló. No tenía hijos. Pero la voz era idéntica a la de su hermano menor, cuando era niño. Una grabación perfecta de un recuerdo que no debía estar ahí. Un sonido que escarbaba en sus emociones más antiguas. Su hermano había muerto hacía 10 años, ahogado en un lago. Y esa noche, esa criatura había aprendido su nombre. El llanto continuó. Luego vino el golpe seco, la manita contra la puerta. Una sola vez. «Papá, tengo miedo». Mateo cerró los ojos. Se abrazó las rodillas. Y rezó. No por ayuda. Rezó para no olvidar que era mentira. Que nada afuera era real. Y entonces, la voz del niño se quebró, y fue reemplazada por otra más grave. Más profunda. Algo que no sabía imitar el amor. Algo que hablaba desde muy adentro de la madera. «Abre, Mateo». Silencio. Luego,
un solo golpe del péndulo, y la oscuridad no trajo descanso, ni claridad. La niebla no se había levantado. Era como si la casa estuviera atrapada en un amanecer falso y permanente, en un tiempo suspendido donde la luz no lograba entrar del todo. Mateo despertó sentado contra la pared, con la vela consumida a sus pies y los ojos hinchados de no dormir. Le dolía todo el cuerpo. No por alguna agresión física, sino por el peso constante del miedo. Un miedo que no lo abandonaba ni cuando el sol estaba supuestamente en lo alto. Porque algo dentro de él, algo muy antiguo y muy animal, sabía que esa cosa, fuera lo que fuera, no se iba con la noche. Solo se ocultaba. Observaba. Aprendía. Al salir al pasillo, encontró a Iván esperándolo, pálido y con la mirada vacía. No hubo palabras. Solo un gesto sutil de la cabeza, invitándolo a desayunar. El silencio entre ambos se había convertido en algo más espeso que la niebla, algo casi físico. Era el lenguaje de los que han visto demasiado, de los que saben que hablar puede despertar lo que acecha. Pero esa mañana, mientras tomaban café en la cocina, Iván dijo algo que partió la quietud como un cuchillo. «Ya sabe tu nombre». Mateo no respondió. «La voz del niño», continuó Iván, sin mirarlo. «También la escuché. Pero esa criatura no hace lo mismo dos veces. No repite los trucos. Se adapta. Cambia. Cada noche prueba algo nuevo. Y cada noche se acerca un poco más». Mateo tragó saliva, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Alguna vez?», empezó a decir. «¿Alguna vez alguien resistió durante muchos días?». Iván asintió, pero lentamente. «Mi padre. Duró 5. La sexta noche abrió. No por miedo. Por culpa. Dicen que escuchó la voz de su hermana, muerta hacía años, llorando, suplicando que la perdonara. Que no podía descansar si él no abría la puerta». Mateo sintió el mundo girar. Su garganta se cerró. La cosa no solo imitaba, buscaba grietas. Dolor. Remordimiento. Durante el resto del día, Mateo evitó mirar la puerta del sótano. Aunque sentía que, de alguna manera, estaba más presente que antes. Como si detrás de la madera se hubiera abierto algo. Como si lo estuvieran esperando. Esa tarde no quiso quedarse solo. Acompañó a Iván al jardín trasero, donde los árboles eran más bajos y la bruma más espesa. Se sentaron frente al bosque, sin hablar. El viento silbaba de forma constante entre las ramas secas, pero sin dirección. No venía de ningún lado. No iba a ninguna parte. Solo era ruido que llenaba el vacío. Fue entonces cuando Mateo vio algo. Una figura. Lejos. Entre los árboles. No se movía. No se escondía. Solo estaba ahí. Un bulto oscuro, delgado, alargado, con brazos más largos de lo normal. Y sin rostro. No podía distinguir sus rasgos, pero sentía que lo miraba. Que lo estudiaba. Que sonreía sin boca. Parpadeó. Y había desaparecido. No dijo nada a Iván. No hacía falta. Él también lo había visto. Y su temblor leve lo delataba. Esa noche, Mateo no encendió la vela. Se sentó a oscuras. No por valentía, sino porque necesitaba sentir que tenía algún control, aunque fuera mínimo. Que la criatura no dictaba cada aspecto de su existencia. A las 21, el péndulo sonó. Y el mundo se volvió más denso. Pero esta vez, no fue el sonido lo que lo desarmó. Fue el silencio. No se oyó ni un paso. Ni un rasguño. Ni un susurro. Solo el crujido ocasional de la madera, y su respiración. Y fue precisamente eso lo que le provocó más miedo. Porque la criatura ya no necesitaba hacer ruido. No necesitaba convencerlo. Solo necesitaba esperar. Podía jugar a largo plazo. El silencio se volvió insoportable. Empezó a oír su propio pulso en los oídos, amplificado, casi monstruoso. Su mente comenzó a proyectar sombras en cada rincón. A imaginar pasos donde no los había. Voces que se desvanecían al enfocar el pensamiento. Y justo cuando creyó que no podía más, la puerta vibró. Una vez. Apenas perceptible.
como si algo respirara contra ella. No llamó, no habló, no suplicó, solo respiraba. Mateo se tapó los oídos, cerró los ojos, contó segundos, minutos, horas, pero no sirvió de nada. Seguía ahí, hasta que oyó el sonido más extraño de todos. Un susurro, desde dentro de la habitación. No venía del pasillo, no venía de la puerta, venía de debajo de la cama. Su cuerpo se paralizó. No podía moverse, no podía pensar. Solo oía esa respiración, húmeda, arrastrada, y luego, un leve murmullo. Mateo, esa voz no imitaba, no fingía. Era la suya, su propia voz. Como si algo debajo de la cama hubiese aprendido a ser él. A reproducirlo, a multiplicarlo. Y entonces entendió, la criatura ya no tocaba la puerta. Había entrado de otra forma. No por la madera, no por las cerraduras, sino por su mente. Mateo se abalanzó hacia la puerta, frenético, pero no para abrirla, sino para asegurarse de que seguía cerrada. La tocó, la empujó, la golpeó. Estaba intacta. Y mientras respiraba agitado, con la frente contra la madera, oyó la última frase de la noche, dicha desde la cama vacía a sus espaldas. Si te parezco tanto a ti, ¿por qué no dejamos que yo tome el turno de vivir? Y luego, el péndulo sonó una sola vez, como si aprobara. No recordaba en qué momento había perdido el conocimiento. La vela seguía apagada, la puerta seguía cerrada, y la habitación, intacta. Pero algo en su interior ya no lo estaba. Había dormido con los ojos abiertos, o con el alma en otro lado. No lo sabía con certeza. Solo tenía un presentimiento oscuro que no podía quitarse de encima. No estaba solo en su cuerpo. Se lavó la cara con agua helada en el baño, esperando que el frío lo devolviera a sí mismo, pero su reflejo en el espejo no ayudaba. Algo en su expresión se sentía ligeramente desplazado. No era diferente, no de forma clara, pero había un leve desfase. Como una máscara mal colocada. Una mirada que no terminaba de coincidir con lo que sentía por dentro. Al volver a la cocina, encontró a Iván con una expresión que no había visto antes, miedo real. El tipo de miedo que se le ve a alguien que ha perdido toda esperanza. ¿Cuánto lleva sin dormir?, preguntó Mateo. Iván no respondió enseguida. Yo tampoco encendí la vela anoche, confesó, en voz baja. Y creo que me habló con mi voz. Me dijo cosas que yo pensé, pero nunca dije. Cosas horribles. Hubo un silencio largo, asfixiante. Y entonces, casi susurrando, Iván preguntó. ¿Y si ya está adentro? ¿Y si no necesita entrar físicamente? ¿Y si ya nos rompió? Mateo no quiso responder. Porque lo había sentido. No podía dejar de oír su propia voz en su cabeza, repitiendo cosas que no pensaba. Recordando imágenes que no eran suyas. O, peor aún, recordando cosas que sí lo eran, pero que había sepultado tan profundamente que ni siquiera sabía que seguían vivas. Aquella tarde fue distinta. El aire parecía más denso. Los relojes marcaban la hora con lentitud anormal. Como si el tiempo mismo se arrastrara. Mateo caminaba por la casa con la sensación constante de que alguien más lo imitaba a pocos pasos detrás, siempre justo fuera de su campo de visión. Y entonces, en uno de esos paseos sin rumbo, lo vio. En la sala. Él mismo. Parado junto a la ventana. Era una copia exacta, hasta el más mínimo detalle, su ropa, su postura, incluso su cicatriz en la ceja. Pero lo más aterrador no era lo que imitaba, sino lo que no imitaba. Sus ojos. Estaban vacíos. Mateo retrocedió, tropezando con una silla, y la figura, simplemente lo observó. No avanzó. No habló. No desapareció. Solo se mantuvo ahí, como una advertencia. Como una posibilidad. Iván llegó segundos después, alarmado por el ruido, pero ya no había nada. Ni figura. Ni huella. Ni sombra. Te está probando, dijo Iván, sin que Mateo dijera palabra. Te está mostrando lo que puede hacer. Mateo pasó el resto del día en un estado casi febril. Hablaba solo, murmuraba frases sin sentido. A veces repetía su nombre una y otra vez, como si temiera olvidarlo. Como si repitiéndolo pudiera afirmarse en la realidad.
Y cuando el péndulo dio las 21, ya no lo esperaba con miedo. Lo esperaba con resignación. Pero esa noche, no hubo voces. No hubo llanto. Ni pasos. Ni golpes. Solo una cosa, un sonido húmedo, repetitivo, como si alguien estuviera caminando descalzo por el pasillo, con los pies mojados. Cada paso dejaba un leve chirrido y un slap suave contra la madera. Mateo se arrastró hasta la puerta, arrodillado, y apoyó el oído. Nada. Se levantó y caminó hacia la cama. Sentía que el aire vibraba con una presencia invisible. Que las paredes respiraban. Que los objetos lo observaban, atentos. Entonces miró su reflejo en el cristal de la ventana. Y se dio cuenta. Su reflejo no lo imitaba. Estaba sonriendo. Lentamente. Mateo dio un paso atrás, aterrado. Pero no apartó la vista del cristal. Y la figura al otro lado, que debía ser él, levantó una mano. Pero no fue un gesto espejo. Fue un gesto autónomo. La palma se apoyó contra el cristal, del lado equivocado, y escribió algo con la punta del dedo, empañando el vidrio. Ya estoy adentro. Mateo gritó. Golpeó el cristal. Cayó al suelo. Y por un instante, sintió que el cuarto giraba. Que el mundo se dividía en dos, el que él conocía, y uno nuevo que nacía dentro de él, como una semilla plantada por el miedo. Entonces, del otro lado de la puerta, una voz lo llamó. Iván, soy yo. Era su voz. Pero no lo decía a él. Lo decía a su amigo. Porque ahora, la criatura también lo imitaba a él. Y si lograba convencer a Iván de que Mateo estaba fuera, la puerta podría abrirse. Y sería el final. O el principio. Cuando el péndulo anunció la medianoche, no siguió ningún otro sonido. Como si el tiempo hubiese decidido detenerse justo ahí. Las horas dejaron de tener sentido. Y el miedo, al no tener un final a la vista, se transformó en desesperación. Mateo permanecía en la habitación, temblando, mientras del otro lado de la puerta su propia voz seguía pidiendo entrar. Con calma. Con familiaridad. A veces llamaba a Iván. A veces lo llamaba a él mismo. Pero lo hacía con una cadencia distinta. Como si ensayara. Como si aprendiera. Iván, soy yo. Mateo. Estoy afuera, por favor. Seguía diciendo. No sé cómo salí, pero no me dejes aquí. Tengo frío. Me duele todo. Por favor. Una vez, la voz incluso lloró. Mateo se cubrió los oídos con fuerza. El sonido era demasiado convincente. Pero había algo que lo mantenía cuerdo. Él sabía que nunca había salido. No podía haber salido. Pero ¿y si? ¿Y si era él el que estaba del otro lado? ¿Y si todo se había invertido sin que lo notara? No sabía cuánto tiempo llevaba sin dormir. Tal vez horas. Tal vez días. Tal vez nunca había despertado del todo. La realidad empezaba a escurrirse entre los dedos. A perder bordes. Cada objeto de la habitación parecía vibrar. Como si estuviera fuera de foco, como si el mundo entero fuera una mentira sostenida por el hilo más fino. Entonces, una idea oscura lo golpeó, y si esa cosa no quería entrar para hacerle daño, sino para ocupar el lugar que él ya no merecía. Esa noche fue distinta. En un momento de completo silencio, la cerradura se movió. Sin manos. Sin sonido. Solo giró. Lentamente. Como si el metal mismo se rindiera. Mateo corrió. Cerró el pestillo con fuerza. Lo aseguró con una silla. Luego se arrastró hasta la cama, temblando. La puerta no se abrió, pero tampoco volvió a cerrarse del todo. El pestillo vibraba como si algo invisible lo rozara desde el otro lado. Como si la criatura hubiera llegado a una nueva etapa de su juego, la paciencia. Fue entonces cuando vio la grieta. No en la puerta. No en la pared. En el suelo. Justo al centro de la habitación. Una línea delgada, negra, como si el suelo se hubiera agrietado desde dentro. Y algo, del otro lado, se moviera. Mateo se acercó, temblando. Se arrodilló junto a la grieta. No debía mirar, lo sabía, pero la curiosidad era más fuerte que el miedo. Apoyó un ojo. Y vio. Vio otra habitación. Idéntica. Con otra cama. Otro armario. Otra vela. Y a alguien en su lugar. Otro Mateo. Sentado en silencio, mirándolo también a través de la grieta. Pero esa copia,
no parecía sorprendida, ni asustada. Sonreía, con ternura, como si lo hubiera estado esperando, como si la grieta no fuera una ruptura, sino una unión. El otro Mateo levantó una mano, lentamente, y le hizo una señal. Un gesto simple, familiar. Ven. Mateo gritó, se apartó, se arrastró hasta la pared más lejana. La grieta seguía ahí, latiendo, expandiéndose, como una herida abierta en la realidad. Afuera, del otro lado de la puerta, el otro él también hablaba. Iván, ábreme, por favor. No me siento bien. Hay algo adentro conmigo. No soy yo. No soy yo. La trampa estaba completa. La criatura ya no imitaba. Ahora usaba sus emociones, sus dudas, sus recuerdos. Jugaba con su culpa. Con su miedo a desaparecer. A no ser real. Fue entonces cuando Iván habló, del otro lado de la pared. Mateo, ¿sigues ahí? La voz no sonaba bien. Estaba alterada, quebrada. Mateo respondió con desesperación. Sí, soy yo. No lo escuches. No soy el que está afuera. Un silencio denso siguió. Como si la casa misma contuviera el aliento. Mateo, dijo Iván, más bajo. No sé cuál de los dos eres. Y se alejó. No abrió. Pero tampoco volvió. Mateo se quedó solo. Otra vez. La grieta seguía latiendo. Su reflejo, en el cristal de la ventana, lo miraba sin parpadear. Ya no lo imitaba. Simplemente existía como otra versión de sí mismo. Y dentro de su mente, algo susurraba, cada vez más fuerte. Solo uno puede quedarse. La criatura no quería matarlo. Quería reemplazarlo. O, quizás ya lo había hecho. Quizás él era la copia. Quizás la grieta no era una puerta de entrada, sino de salida. Y si no lograba recordar quién era, la criatura ganaría. Y nadie, ni siquiera él mismo, sabía sin prisa ni final. Mateo, atrapado entre dos realidades, ya no sabía qué era más aterrador. La grieta en el suelo que pulsaba como un corazón oscuro, o la voz en su cabeza que se había convertido en un eco constante, inescapable. No huyas, susurraba esa voz, tan parecida a la suya. Ven. Ven a mí. Es más sencillo. El cuarto estaba en penumbra, iluminado solo por la débil luz de la vela casi consumida. Las sombras bailaban en las paredes, al ritmo de una tormenta que nunca llegaba, y la grieta seguía ahí, creciente, llamándolo. Mateo sintió el peso de la soledad más absoluto. Iván no había vuelto, ni había vuelto a responder. La puerta seguía cerrada, pero la presencia del otro él no había disminuido. Era como si el mismo cuarto estuviera dividido en dos, como si el espacio estuviera doblado, y la grieta era la costura que amenazaba con desgarrar todo. Se acercó lentamente, con la respiración entrecortada, y se arrodilló frente a la grieta. Del otro lado, su reflejo le sonreía con tristeza, con una invitación innegable. ¿Quién eres?, preguntó Mateo, con la voz temblorosa. ¿Por qué estás aquí? El otro Mateo no habló. Solo extendió la mano, invitándolo de nuevo. Entonces, como si la grieta fuera un espejo líquido, su reflejo se transformó. Sus ojos se volvieron oscuros, vacíos, y su sonrisa se convirtió en una mueca cruel. Soy lo que queda cuando tú te rindes. Soy la sombra que tomará tu lugar si tú no quieres seguir. Mateo se levantó de un salto, retrocediendo, pero la grieta se extendió, como un pulso que lo absorbía. Sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, que la realidad se disolvía en ondas negras. Y en ese instante, escuchó pasos. No eran los pasos de Iván, ni de ningún humano. Eran pasos arrastrados, pesados, que venían de la oscuridad del pasillo. La criatura estaba allí, esperando. Mateo corrió hacia la puerta y la cerró con todas sus fuerzas. Pero sabía que no era suficiente. La puerta ya no era barrera, sino un símbolo de su propia fragilidad. La voz en su cabeza volvió, más insistente, más amarga. No luches más. No puedes ganar. Solo elige. Ven conmigo, o quédate aquí y desaparece. Mateo sintió que el miedo le helaba la sangre, pero también una chispa de determinación. No, susurró. No te dejaré. Se volvió hacia la grieta, que brillaba como una herida abierta, y con la mano temblorosa tocó el borde. En ese instante, un frío cortante lo atravesó,
y vio visiones, recuerdos olvidados, momentos felices, rostros queridos. Pero también momentos oscuros, errores, culpas profundas. La grieta le mostraba todo lo que era, y todo lo que podría perder. Y entonces entendió. La elección no era entre vida o muerte. Era entre recordar quién era, o dejar que la oscuridad se lo tragara. Con un último esfuerzo, Mateo gritó con todas sus fuerzas, tratando de aferrarse a sí mismo. La grieta vibró. La puerta tembló. Y el mundo volvió a estallar en oscuridad. ¿Quieres que te envíe ya el último bloque para cerrar esta historia? Tú dijiste. Sí, dámelo. ChatGPT Plus. Aquí tienes el bloque 8 de 8, el final. La culminación de todo el horror y la lucha interna de Mateo, donde la realidad se descompone y la verdad aterradora se revela. Bloque 8 de 8, el final. La oscuridad lo envolvió como un manto pesado, pero Mateo sintió algo diferente esta vez. No era el frío del abandono, sino el calor tenue de una voluntad que aún resistía. Cuando sus ojos se abrieron, la habitación estaba en calma, en una calma que olía a trampa. La grieta había desaparecido. La vela estaba consumida hasta la base. La puerta estaba entreabierta. Mateo salió de la habitación, con el cuerpo cansado pero la mente alerta. El pasillo estaba vacío, silencioso, y la casa parecía dormida. O quizás muerta. Avanzó lentamente, recorriendo cada rincón, esperando encontrar a Iván, alguna señal, algo real. Pero no encontró nada. Solo un espejo roto tirado en el suelo, con fragmentos que reflejaban un rostro que no era el suyo. En ese instante, una voz familiar susurró desde la sombra. ¿Te acuerdas de mí, Mateo? Era la voz de Iván. Pero no como antes. Era hueca, distorsionada, como un eco sepultado. Iván, ¿eres tú? Un cuerpo apareció, tambaleante, envuelto en sombras. Era Iván, pero sus ojos estaban vacíos, y su sonrisa era una mueca de dolor. No soy yo, dijo. No soy ninguno de los dos. De repente, el reflejo en los fragmentos del espejo comenzó a cambiar, mostrando imágenes de Mateo y de Iván, mezcladas, confundidas. Una lucha invisible entre dos almas, dos entidades, una antigua y hambrienta. Mateo comprendió la terrible verdad. La criatura no era solo una imitación. Era una entidad que consumía identidades, que vivía en las grietas del mundo y en la mente de sus víctimas. Que se alimentaba del miedo, de la duda, de la desesperación. Y ahora estaba dentro. Pero no solo en él. En Iván. En la casa. En el vacío. Mateo sintió que algo lo empujaba, lo arrastraba hacia la oscuridad de nuevo. La voluntad flaqueaba. Entonces, un destello de luz recorrió su cuerpo, un recuerdo de su vida antes de aquella noche, de su verdadera identidad. Y con ese recuerdo, una última decisión. Mateo se giró hacia el espejo roto y gritó. No te llevarás mi alma. La entidad rugió, un sonido que quebró la casa y el silencio. Y en un instante, todo desapareció. Mateo despertó. En su propia cama. Con la luz del amanecer filtrándose por la ventana. Pero algo en su mirada había cambiado. Porque las grietas no desaparecen siempre. A veces, solo esperan como un manto pesado. Pero Mateo sintió algo diferente esta vez. No era el frío del abandono, sino el calor tenue de una voluntad que aún resistía. Cuando sus ojos se abrieron, la habitación estaba en calma, en una calma que olía a trampa. La grieta había desaparecido. La vela estaba consumida hasta la base. La puerta estaba entreabierta. Mateo salió de la habitación, con el cuerpo cansado pero la mente alerta. El pasillo estaba vacío, silencioso, y la casa parecía dormida. O quizás muerta. Avanzó lentamente, recorriendo cada rincón, esperando encontrar a Iván, alguna señal, algo real. Pero no encontró nada. Solo un espejo roto tirado en el suelo, con fragmentos que reflejaban un rostro que no era el suyo. En ese instante, una voz familiar susurró desde la sombra. ¿Te acuerdas de mí, Mateo? Era la voz de Iván. Pero no como antes. Era hueca, distorsionada, como un eco sepultado. Iván, ¿eres tú? Un cuerpo apareció, tambaleante, envuelto en sombras. Era Iván, pero sus ojos estaban vacíos, y su sonrisa era una mueca de dolor. No soy yo, dijo.
No soy ninguno de los dos. De repente, el reflejo en los fragmentos del espejo comenzó a cambiar, mostrando imágenes de Mateo y de Iván, mezcladas, confundidas. Una lucha invisible entre dos almas, dos entidades, una antigua y hambrienta. Mateo comprendió la terrible verdad. La criatura no era solo una imitación. Era una entidad que consumía identidades, que vivía en las grietas del mundo y en la mente de sus víctimas. Que se alimentaba del miedo, de la duda, de la desesperación. Y ahora estaba dentro. Pero no solo en él. En Iván. En la casa. En el vacío. Mateo sintió que algo lo empujaba, lo arrastraba hacia la oscuridad de nuevo. La voluntad flaqueaba. Entonces, un destello de luz recorrió su cuerpo, un recuerdo de su vida antes de aquella noche, de su verdadera identidad. Y con ese recuerdo, una última decisión. Mateo se giró hacia el espejo roto y gritó: «No te llevarás mi alma». La entidad rugió, un sonido que quebró la casa y el silencio. Y en un instante, todo desapareció. Mateo despertó. En su propia cama. Con la luz del amanecer filtrándose por la ventana. Pero algo en su mirada había cambiado. Porque las grietas no desaparecen siempre. A veces, solo esperan la próxima noche.